¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Acá estamos de nuevo en un nuevo episodio de Estación Tierra Podcast, el quinto ya, si no me equivoco. En este caso vamos a charlar de un tema muy amplio, pero muy brevemente, creo yo, porque en realidad es más contar algunas experiencias que he tenido recientemente que me han llevado a la reflexión. Pero sí, la idea era hoy pensar y compartir con ustedes también el tema del agua, ¿sí? El agua en la naturaleza, obviamente. Siempre estamos hablando de la naturaleza en este espacio de podcast. Y bueno, el agua tiene tantas formas y se va para tantos lados, aparece de tantas maneras en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra biología también, que es difícil. Se podría hacer un programa entero, muchos episodios dedicados específicamente al agua. De hecho los hay. Pero bueno, básicamente quería compartir algunas cositas nomás que me han ido surgiendo, ¿no? Por un lado, bueno, obviamente el agua es uno de los 4 elementos, ¿no? Que ya también han sido mencionados, yo creo que todos los episodios, porque son centrales dentro de la filosofía de lo que es la ecopsicología y la ecoterapia, que es lo que yo trabajo. Y bueno, básicamente el agua, como uno de esos 4 elementos, nos invita de alguna forma a una serie de energía, ¿no? Yo lo que propongo siempre es pensar a estas energías como espíritus, ¿no? Como seres, en definitiva. Como seres, más que como espíritus. Seres que también tienen un espíritu o que son un espíritu también. Pero obviamente que no es solo un espíritu, porque también es un líquido o un sólido o una sustancia, o puede aparecer de muchas maneras diferentes, ¿no? Entonces, y tiene una carga energética que también nos puede llevar para distintos lugares, ¿no? Por un lado también está bueno pensar que somos seres de agua, ¿no? Básicamente, con un poquito de tierra. Si tuviéramos que construir a un ser humano, pondríamos agua en un bol y le pondríamos un poco de tierra y le daríamos una chispa también, ¿no? Y soplaríamos, y ya con esos 4 elementos, seguramente en alguna combinación exacta, cobrarían vida prácticamente, ¿no? Si nos basamos en los antiguos. Pero bueno, más allá de eso, a nivel físico, se sabe que estamos constituidos por más de un 70% de nuestra masa corporal es agua, ¿no? Es agua. Lo cual a mí igual me rompe la cabeza realmente, ¿no? Pensar que somos 70% agua. Y que en definitiva es el agua lo que está sosteniendo todo este ser, ¿no? Este ser físico, corpóreo, este cuerpo que está acá, no existiría si no fuera gracias al agua realmente, ¿no? Y de hecho tenemos que tomar agua permanentemente para poder sostener este cuerpo vivo, ¿no? El agua también se asocia, obviamente, no sé si tan obviamente, pero en general, se asocia con las emociones, ¿no? También en el episodio de los ciclos hablábamos de cómo el agua está asociada como elemento a la dirección oeste, que es la dirección de la vejez, es la dirección de la pérdida, y es donde se asientan también las emociones, ¿no? Entonces, el agua en ese sentido nos conecta con el mundo emocional. Si uno sueña con agua, si uno sueña con ríos, con océanos, sueña que flota, hay algo de nuestras emociones que se está removiendo y que nos está hablando y que nos está hablando básicamente, ¿no? Qué importante me parece entender esto, ¿no? Que la naturaleza nos está hablando permanentemente, que estamos recibiendo mensajes todo el tiempo, mensajes sutiles o no tan sutiles, y que sin embargo nuestra mente muchas veces elige que los ignoremos y que sigamos adelante con nuestra vida, ¿no? El agua entonces también como una especie de sinónimo de vida, porque en definitiva toda la vida
conocida en la Tierra depende de la existencia de agua. De hecho, hay teorías del origen de la vida que indican que se originó básicamente en los océanos, se originó ligada al agua. No podría haber vida sin agua, y el agua es vida, como dicen los que saben realmente, ¿no? Y bueno, un poco por ahí la experiencia que me tocó vivir con el agua, que es lo que quería compartir. Ya les he comentado varias veces que Estación Tierra es un espacio, un lugar que queda entre Belin, un pedacito de bosque, cerca de la laguna Breham, y que vengo caminando desde hace unos años ya, ¿no? Y bueno, lo primero que apareció en Estación Tierra fue el fuego, ¿no? En realidad fue la tierra, obviamente, ¿no? De ahí el nombre también. Lo primero que apareció fue la tierra, ese espacio que se abrió para ese encuentro que se dio conmigo y ese reconocimiento. Y la primera intervención por ahí más consciente que hice sobre el espacio fue un fogón, ¿no? En ese momento fue lo que me indicó que era necesario para poder habitarlo, tener ese fueguito, ¿no? Esa chispa, ese corazón que le dé calor al espacio y que te permita existir. De hecho, también el fuego, sin querer irme mucho del tema, ¿no? Pero está bueno también como una especie de repaso de cómo los elementos ahí juegan en Estación Tierra, ¿no? También pensaba cómo el fuego fue determinante, ¿no? para la existencia humana prehistórica, cuando se logró el dominio del fuego, no solamente por la posibilidad de dar calor y de alimento, ¿no? De cocinar, sino simplemente por la luz, ¿no? Realmente cuando uno está en la naturaleza, las noches son oscuras, son duras, son difíciles. Surgen muchas energías que son intensas, ¿no? Durante la noche. Y realmente el fuego, no solamente con su calor, sino principalmente, diría yo, con su luz, te da como la seguridad, ¿no? La posibilidad de estar en un ámbito seguro, así sea en un círculo pegadito al fuego, pero realmente sucede. Esa fue la primera intervención que apareció en el espacio de Estación Tierra, y rápidamente apareció también, digo apareció porque si bien fue parte como de una búsqueda, es algo que se sucedió, digamos. Fue el agua. El agua, hay una zona que es más baja en el predio, es una zona más mallinosa, y caminándola en la época más seca, en donde eso también estaba todo seco, de golpe me encontré con un lugar en donde había agua todavía, ¿no? Era un charco, básicamente, en el medio del mallín, donde metía los pies con las botas y me llegaba por arriba del tobillo, ¿no? En el medio de la vegetación, pero observando la vegetación también pude ver que no era la misma vegetación que en el resto del mallín, que había más cortaderas, que es una planta que se asocia con el agua, y por la configuración espacial también, que estaba cerquita de una pendiente. Bueno, terminé determinando que ahí podía haber una vertiente natural de agua, más allá del agua de escorrentía que por ahí circula por ese mallín, ahí parecía que había agua que venía de abajo de la tierra, ¿no? Así que a partir de ahí empezó todo un proceso de acondicionar digamos, de captar en principio esa agua que venía y poder hacerla utilizable, básicamente. Eso al día de hoy es un sistema del cual estoy muy orgulloso, que es una captación superficial o semisuperficial, podemos decir, porque no está en contacto con la superficie, pero está en la superficie, para que no se contamine con el exterior, con animales que puedan pasar y demás, que desemboca en una suerte de estanque que tiene una especie de unos 1200 litros más o menos, un estanque abierto, y de la captación también sale un entubado, una manguera además, que va hacia un depósito enterrado de mayor volumen, que ya recibe agua limpia, porque después de varios años y de varios análisis,
resultó ser que ese agua no solamente es agua de vertiente, que es agua que viene de la tierra, de las entrañas de la tierra, sino que además, obviamente, como tal, es potable, es completamente bebible, ¿sí? Es agua apta para consumo. Así que una alegría fue poder captar esa agua que, digamos, hasta ese momento se estaba vertiendo al Mallín, ¿sí? Es como que salía de la ladera de la montaña y superficialmente escurría por el propio Mallín, ¿no? Así que poder captar ese agua y tenerla en un depósito como agua segura para poder beber, realmente es algo muy, muy bello, ¿no? Poder aprovecharla. Y bueno, eventualmente de ahí se bombea a un tanque superior en el que por gravedad ya se distribuye por los distintos espacios de estación Tierra. Y también como reflexión de todo esto, que es un poco capaz a lo que me motivó a dedicarle este espacio, ¿no? Al agua, tiene que ver con que desde hace un tiempo también vengo bebiendo esa agua, digamos. Yo más allá de que sea el agua que uso en el espacio para producir, para trabajar, para compartir, me traigo los bidones a mi casa donde vivo y bebo esa agua. Y empecé a sentir como el hecho de estar bebiendo el agua que proviene de la propia tierra, de alguna forma me sentí como una comunión con el espacio mismo, ¿no? Porque si yo soy 70% agua y estoy alimentándome del agua que viene de esa misma tierra, de alguna forma estoy como casi convirtiéndome en esa propia tierra. Así que realmente fue una experiencia realmente todavía hoy cada vaso que puedo tomar de esa agua es realmente mágico. Y otra cosa muy interesante, que me parece que es algo que apunta también al espíritu de este espacio, que esa vertiente es muy chiquita, ¿sí? Es prácticamente una gota, podemos decir, un mini chorrito en el mejor de los casos que va alimentando el depósito. Y eso hace que la capacidad y la cantidad de agua que tenga yo en ese espacio es limitada. Y no tengo agua corriente, digamos, no es... ¿A qué voy con esto? Me hizo pensar, reflexionar, que estamos muy acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua perfectamente apta para consumir y bañarnos y lavar los platos y demás. Cuando en realidad el agua es un bien que deberíamos cuidar muchísimo más, y de hecho tenemos nuestra cultura capitalista y materialista occidental y demás, nos lleva a sobreconsumir todos los recursos, y el agua no se escapa a eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, de que tenemos un servicio que parece ilimitado, ¿no? Parece que si abrimos la canilla y no sale agua, nos están privando de un derecho, lo cual es cierto, ¿no? Porque tenemos derecho a acceder al agua, pero nos ayuda, el agua limitada nos ayuda a pensar el recurso como un bien escaso y como un bien al que hay que cuidar, ¿sí? Si yo sé de cuánta agua dispongo, la cuido muchísimo más. Y la tengo contada, porque es tan importante para la vida que sabes hasta cuántos litros de agua te quedan, ¿sí? Y cuándo vas a tener que ir a conseguir agua nuevamente. Y me parece que es una experiencia que en ese sentido también fue bastante impactante. Es todavía poder eso, ¿no? Como reconocer que la cantidad de agua de la que dispongo es limitada, ¿no? Y que de esa agua depende mi vida, nada menos. Entonces, como reflexión final de todo esto, me gustaría dejar esas palabritas, ¿no? Como de prestar un poco más atención también a lo que consumimos, a cómo lo consumimos, y en definitiva ser más cuidadosos también, ¿no? Porque cuidar el agua en definitiva también es cuidarnos a nosotros. Volvamos siempre a eso, ¿no? O sea, así como en ecoterapia, en ecopsicología se habla de que somos naturaleza, no somos aparte de la naturaleza, y bueno, somos agua también, somos agua. No podemos pensar que somos algo diferente de agua. Entonces, ¿cómo no la vamos a cuidar, ¿no? ¿Cómo no vamos a prestar atención a cómo la tratamos? ¿Cómo no la vamos a beber? ¿Cómo no vamos a beber agua, ¿no? Nada más.
Esto ha sido todo por este episodio de Estación Tierra Podcast. Tomen agua y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.